Muy buenos días con todos los alumnos. La presentación a continuación es para desarrollar el tema de la prevención de la influenza y otras iras en los servicios de salud. Para ello necesitamos tener en consideración ciertos aspectos generales relacionados con la transmisión que ya se han visto en capítulos anteriores del curso virtual. Esto enfocado al ámbito de la transmisión que se ha involucrado tanto a nivel comunitario como a nivel de los servicios de salud, que incluyen a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean establecimientos hospitalarios o establecimientos de primer nivel de atención o los servicios médicos de apoyo en general. Asimismo, recordar que el mecanismo de transmisión tiene mucho de importancia en relación a que la distancia que vamos a tener para poder evitar esta transmisión. Recordemos que esta enfermedad, o bueno, el virus se transmite a través de las gotas en una distancia aproximadamente de 6 pies, esto equivale a 1,80 m más o menos, y si bien es cierto, hay transmisión por gotitas también en una corta distancia a nivel del aire. Recordemos que el contacto indirecto tiene que ver con las manos desde las superficies u objetos contaminados con el virus, o propiamente que hayan sido utilizadas, obviamente, por pacientes que tengan positivos a estos virus, y también la transmisión por el aire, que serían los aerosoles de pequeñas partículas que sean cercanos al entorno de la persona que está infectada. Es por este motivo que es necesario que se implementen en los servicios de salud las medidas adicionales durante las temporadas de influenza, más aún si se producen brotes de influenza. Recordemos que toda infección que se desarrolla dentro de una atención de salud tiene que ver con las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Recordemos que la definición está involucrada aquella condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a su toxina, y que va a ocurrir en un escenario tanto de nivel de hospitalización o también a nivel ambulatorio. Recordemos que allí estamos hablando de tanto los pacientes como los familiares o los visitantes al establecimiento de salud, y también incluye a las infecciones ocupacionales que sean contraídas por este personal sanitario. Entonces, se han tenido reportes de brotes que han tenido punto de partida el personal sanitario, sobre todo en brotes de origen respiratorio, por virus respiratorios, y que esto ha llegado a ser transmitido a los pacientes, o viceversa, ¿no? Que han sido los pacientes los que han transmitido al personal de salud. Por ello, la importancia de prevenir y controlar la diseminación de estas enfermedades a nivel de la atención sanitaria. El CDC de Estados Unidos establece 5 estrategias principales para la prevención del contagio de la influenza. Dentro de ellas hace mención primero a la vacuna que debe tener todo personal de salud, ¿no? Dentro del paquete o el conjunto de vacunas que debe tener un personal de salud tiene que incluir la influenza. También la implementación del protocolo de la higiene respiratoria y el manejo de la tos fue una lección aprendida que tuvimos a partir o fue posterior a la pandemia que hubo de la influenza H1N1 hace unos años atrás. El manejo apropiado del personal de salud enfermo, que también es una estrategia importante y no menos necesaria, pero a veces no da la consideración respectiva cuando vemos a un personal de salud que presentando sintomatología respiratoria sigue asistiendo al servicio por un tema de cumplimiento de funciones o ver temas de licencias o cumplimiento de guardias, ¿no? Un tema más económico que un tema de salud pública que tiene que verse allí para evitar, en el caso de que haya un personal de salud enfermo y esté sobre todo en áreas críticas, siga realizando las labores y que probablemente no esté utilizando las medidas de precauciones estándar que vamos a revisar en esta presentación. Justamente por ese motivo viene la siguiente estrategia, que es la adhesión a las precauciones para el control de la infección en la atención al paciente y los procedimientos que generen aerosoles. Si bien es cierto, como personas
a nivel de la sociedad es muy frecuente ver los resfriados, es muy frecuente ver procesos respiratorios y que no nos llama tanto la atención. Esto, sin embargo, tiene que tener la misma o una mayor importancia cuando hablamos de un ámbito de atención de salud, ¿no? Porque involucran otros sistemas inmunitarios de nuestros pacientes que pueden tener mayor vulnerabilidad y que un resfriado o un tema como es la influenza pueda generarle mayor mortalidad en su proceso de atención. Finalmente, la implementación de las medidas de control de ingeniería y ambiental de la infección, y esto más relacionado con la limpieza que debe tener el entorno de todo paciente y también de las precauciones que se deben tener durante la atención de estos pacientes en los módulos de la atención en los servicios. Bueno, si hablamos de precauciones estándar, recordemos que esta definición ha dejado de lado la definición de bioseguridad, que hasta hace unos años era muy frecuente utilizarlo en el ámbito de los servicios de salud. Hoy en día sabemos que el concepto de bioseguridad queda o atañe solamente al aspecto del laboratorio, porque hay un riesgo inminente de contaminación y transmisión por exposición a agentes infecciosos, y se habla ahora de precauciones estándar. Las precauciones estándar básicamente son medidas que nos permiten controlar la infección y que necesitamos utilizarlas como mínimo en todos los pacientes, porque recordemos que un principio de la universalidad es que considerar a todo paciente potencialmente infectado eh, a menos que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, frente a esta definición de precauciones estándar, la Organización Mundial de la Salud, en una de sus publicaciones en los últimos años, nos dio un paquete de 10 medidas, en las cuales se involucra la protección facial de ojos, nariz y boca, el uso de los guantes, la eliminación de desechos o los residuos sólidos, la utilización de la bata, la higiene de manos como eje importante y central de todas las precauciones estándar, el uso de la ropa blanca, que también por un tema de limpieza y desinfección era lo que se recomendaba, el equipo para la atención de pacientes, y esto en función a que debe reunirse todo el equipo previo para la atención a fin de evitar hacer un mal uso del equipo de protección personal, dado que necesitábamos recolectar un equipo que no ha sido reunido previamente para realizar algún procedimiento. La prevención de los accidentes punzocortantes, que también es importante por la exposición biológica laboral que tenemos, sobre todo en los servicios más críticos o en algunos procedimientos invasivos. La higiene respiratoria y la etiqueta de la tos, que es una de las precauciones de estándar que vamos a enfatizar hoy en esta presentación, dada el mecanismo de transmisión. Y la limpieza ambiental, que es importante, tanto a la limpieza rutinaria como a la limpieza general y la desinfección terminal que debería tener un paciente en el módulo en el cual ha sido instalado o ha llevado su hospitalización. Bien, aquí podemos observar cuáles son las precauciones estándar para la prevención del contagio de la influenza. Si bien es cierto, las precauciones estándar son medidas generales, estas deben ser aplicadas o modificadas por el tema de la influenza, y esto en función a que tenemos que recordar que la higiene de manos se mide bajo dos aspectos importantes. El primero, la adherencia, que tiene que ver con los momentos de la higiene de manos, y estos son los 5 momentos que la Organización Mundial de la Salud los ha reglamentado para poder universalizarlos, y también los pasos que deberían reunir para certificar o indicar que es adecuado tanto higiene de manos como lavado de manos. También recordar que esta higiene de manos debería realizarse con frecuencia antes y después del contacto con cada paciente y con los materiales infecciosos que estén alrededor, sobre todo en el módulo del paciente. Y también antes y después de utilizar el equipo de protección personal, inclusive a pesar de que usaran los guantes. Esta es una medida que generalmente no siempre es utilizada como algo muy importante,
porque generamos una falsa seguridad al pensar que el uso de guantes puede reemplazar la higiene de manos. También podemos hacer mención que la higiene de manos definitivamente debe ser realizado con agua y jabón cuando se verifique que las manos están visiblemente sucias y no debería hacerse un abuso del alcohol en gel. Recordemos que el alcohol en gel se va a inactivar cuando hay presencia de materia, ¿no? Secreción que pueda ser utilizado, entonces puede inactivar el alcohol de este componente y pueda generarnos también una falsa seguridad de estar realizando una higiene adecuada y no está ocurriendo eso realmente, ¿no? Finalmente, y esto sí es responsabilidad de los servicios de salud, de aquellos que hacen gestión y administran los servicios, deberían garantizar estos suministros para higienizar las manos si estén disponibles. Esto hace mención a que si tenemos a un paciente atendiendo por un problema respiratorio, deberíamos verificar que tengamos disponibles lavaderos de mano, insumos para el lavado correcto de manos y también el uso del alcohol gel, generalmente al pie de la cabecera del paciente o en algún lugar cercano visible al entorno de este paciente para que pueda ser utilizado tanto por el equipo profesionales de la salud como también por los visitantes o los familiares que también puedan tener. Otra precaución estándar que justo hacíamos mención es los guantes, y para el tema de la influenza es importante que necesitamos considerarlo el uso frente a un material potencialmente contagioso. Necesitamos considerar la importancia de realizar la higiene de manos y no hacer abuso excesivo del uso de los guantes. Esto en situaciones que se han visto en las cuales se prolongan el uso de guantes para diversos pacientes, lo cual no está indicado. Debería ser un solo guante para un paciente y en un cuidado determinado. Y también que no se realice como práctica no convencional el tema de lavar los guantes para usarlos nuevamente frente a una escasez que podríamos tener de insumo. Son prácticas que sí se han visto de bastante riesgo y que pueden generar o contribuir la diseminación de la influenza en los servicios. Asimismo, en las batas es necesario tomar la consideración que debe ser utilizado cuando podemos prever que va a haber contacto con fluidos corporales. Eso es importante, más aún si va a haber procedimientos en los cuales hay exposición de sangre o de secreciones inclusive, o sobre todo cuando se hacen algunos procedimientos invasivos que requieren bastante aerolización y que puedan generar mayor diseminación del virus. Necesario e importante considerar la higiene de manos allí también cuando se retire la bata. Esto es importante. Recordemos que ha habido situaciones en las cuales el factor de riesgo ha sido posterior al uso del equipo de protección personal. O sea, una vez que ya ha sido utilizado, no ha sido descartado de forma adecuada o no se ha realizado la higiene de manos adecuada posteriormente al equipo. Entonces, necesitamos primero tener una consideración importante de cuál sería la colocación adecuada de estas batas y cuándo es el uso. Recordemos que en ocasiones se han visto también prácticas inadecuadas en las cuales la bata es considerada como un segundo uniforme del personal y es llevado a diferentes ambientes y no es selectivo para el paciente que se requiere el aislamiento correspondiente. Entonces, necesitamos acondicionar un servicio en el cual haya provisión tanto de material para higiene de manos como también los guantes respectivos, las batas respectivas, para que sean de uso exclusivo para el paciente durante su atención. Eso también quiere decir, y es importante para el componente a nivel médico, que la bata que utilizan de clínica, la bata blanca que utilizan, no es un equipo de protección personal y que no debería generarle seguridad al ingresar solamente con esa bata, sino que requieren una bata adicional como la que podemos visualizar, ya sea descartable o de tela,
para poder realizar la atención. Y recordemos también que esto involucra todo tipo de, de atención directa, ya sea el tomar el pulso del paciente, desde tomar el pulso del paciente hasta auscultar sus pulmones. Hay procesos en los cuales puede haber este riesgo de diseminación de gérmenes. Entonces, el uso de la bata no debe ser disminuido, no debe ser pasado por alto, y esto es importante para todos. Ello también incluye a los pacientes, que también tenemos que educarlos y que ellos puedan evidenciar que el personal pueda traer ese equipo de protección personal. Bueno, las precauciones adicionales para la prevención de la influenza, esto ya están enfocados más al mecanismo de transmisión. Recordamos al inicio de la presentación que básicamente la transmisión es a través de las gotitas, que estas pueden desplazarse en una cierta distancia, estamos hablando de 1,80 m aproximadamente, más o menos, y que también puede haber el viaje por el aire, que puede haber esta transmisión a través de contacto indirecto con objetos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles serían esas precauciones para los pacientes con influenza presunta o confirmada, ¿no? U otros virus respiratorios? Primero, necesitamos acondicionar una sala o un área privada. Esto, recordemos que debería ser en un término ideal, que se pueda contar con estas salas exclusivas para estos pacientes. Sin embargo, si no tuviéramos esa disponibilidad de infraestructura en los establecimientos, pues podemos utilizar el aislamiento por cortes, ¿no? Que implica agrupar a los pacientes infectados con los mismos gérmenes para que reciban la atención en una misma sala y para prevenir que haya contagio con otros pacientes que sean susceptibles. Entonces tenemos que diferenciarlos a fin de poder evitar esta propagación. Además, tenemos que siempre recordar, cuando ya hace el ingreso del paciente, necesitamos evidenciar quiénes fueron los pacientes que han sido contactos, que han estado cercanos a ellos, ¿no? Estamos hablando de la distancia, que es alrededor de 1,80 m. Entonces, para poder tomar en consideración si es que de repente durante el proceso de este diagnóstico que se le iba a dar al paciente, tal vez ya haya sido contagiado, ya haya contaminado a los otros pacientes, y necesitamos también incluir a estos pacientes dentro de esta cohorte. Otra medida que necesitamos es evitar el traslado fuera de la habitación, es lo ideal. Recordemos, si bien es cierto, el paciente puede estar no necesariamente grave, sin embargo, lo ideal es no trasladarlo fuera de la habitación. Sin embargo, si fuera necesariamente importante que salga, necesitamos educar al paciente para que éste tenga que usar una mascarilla y cumpla, ¿no?, con la higiene respiratoria y el manejo de la tos, que es importante, que recuerde que el uso, ¿no?, adecuado para evitar esta diseminación. Y también hay que comunicar a los pacientes, ¿no?, sobre el transporte que va a haber a otros lugares, a otras áreas de repente del establecimiento, y también comunicar al servicio donde va a ser transportado que el paciente es presunto o confirmado de un virus respiratorio, para no exponerlos también a esta situación de que pueda haber un probable contagio, ¿no? Otra medida importante es verificar y revisar siempre el alta médica cuando sea clínicamente apropiado. Y esto es importante. Cuando hubo el tema de la influenza, siempre se veía más el tema del periodo de transmisión de la enfermedad para evitar el alta del paciente. Sin embargo, ya sabemos que hay ámbitos en los cuales puede ser el manejo ambulatorio, y que solamente, y es explícito, que se realice cuando se requiera una hospitalización y cuando requiera un apoyo más intensivo de cuidado de este paciente. Y si en caso es necesario, que se pueda realizar el alta cuanto antes, si es que clínicamente es posible, deberíamos estar revisando siempre esa condición para evitar siempre la exposición de otros pacientes, de otros personas. Si este caso se diera, necesitamos también educar a la familia, educar al personal cuidador que tiene en casa, para que también guarde las debidas medidas hasta que revierta su proceso. ¿Cuáles serían las precauciones adicionales para el personal de la salud, ¿no? Y está basado en
el modo de transmisión, el personal de salud obligatoriamente debería tener un respirador de protección N95, ya sea una mascarilla o un respirador facial. Es necesario que utilicen este respirador antes de ingresar a la habitación del paciente, ya sea que tenga influenza confirmada o a descartar. Es necesario considerarlo porque recordemos que ha habido situaciones en las cuales primero ingresa al área y después se coloca el respirador, lo cual ya estaría ocasionando un error gravísimo porque habría un contacto ya previo. Y lo otro es que se retire posterior a cuando termine la atención de este paciente y se pueda eliminar dentro de los residuos e higienizar las manos correspondientes porque ha utilizado o ha tocado esa superficie del respirador o la mascarilla en la cual tiene contaminación, tiene gran cantidad de virus, ¿no? Es necesario considerar también durante la atención de estos pacientes, sobre todo en el personal de enfermería, aquellos procedimientos que van a generar estos aerosoles, porque vamos a hacer indirectamente una dispersión de mayor probabilidad de diseminación de estos microorganismos. Entonces necesitamos ser prudentes referente a estos procedimientos. ¿Cuáles serían esos procedimientos que generan gran concentración de aerosoles respiratorios, que inclusive son de mayor proporción que la misma tos y el estornudo que va a tener el paciente con influenza o virus respiratorio? Tenemos algunos procedimientos que pueden ser programados, entonces pueden preverse el equipo de protección personal previo, el ambiente donde realizarse, como en este caso serían las broncoscopías, las inducciones de esputo, ¿no? Cuando se realiza la toma de muestra de esputo, las intubaciones o extubaciones selectivas, que también cuando el paciente requiera, o las autopsias, que también va a ser necesario tomar en consideración, o en el caso de algunos procedimientos que suceden en ámbitos de emergencia y que son imprevistos y que requieren obligatoriamente para salvar la vida, como es el tema de la resucitación cardiopulmonar, la intubación emergente o la succión de las vías respiratorias cuando hay un tema de aspiración. Entonces, recordemos que esto, si bien es cierto, es dependiendo de la situación donde ocurre el procedimiento, nos va a dar tiempo o va a permitir a nosotros poder tener mayor manejo de la prevención de contaminación con el virus. Y necesitamos en todo momento tener el equipo de protección personal adecuado y el ambiente necesario para poder evitar esta diseminación. ¿Cuáles serían esas precauciones para esos procedimientos? Primero, si vamos a realizar estos procedimientos, necesitamos estar solo aquellos que son necesarios para realizar el procedimiento. Es decir, deberíamos evitar la exposición de estudiantes, personal que no es necesario para la atención de ese procedimiento, ¿no? Estar justamente los que son indispensables. Segundo, necesitamos evitar que haya mayor cantidad de pacientes durante el procedimiento. Tenemos que también ser electivos. Recordemos que si fueran salas de cortes, en las cuales no solamente va a ser una sala única donde está un paciente, necesitamos poder brindar las condiciones adecuadas para que los otros pacientes también no sean expuestos. El uso de biomos, por ejemplo, es una alternativa también importante, ¿no? Para poder restringir de alguna manera y hacer una barrera para la atención de estos pacientes si fueran en salas de corte. Recordemos también cuando se habla de sala de aislamiento, y esto es importante. Una sala de aislamiento tiene ciertas condiciones que deben verse para poder ser consideradas como tal. Primero, es una sala en la cual tiene que haber presión negativa en relación a la sala, a los ambientes de alrededor. Estas pueden tener un mecanismo ya propiamente establecido y que generalmente se indica que deben tener un mínimo de recambio de 6 en relación a 6 recambios de aire por hora, o también que tengan utilicen el filtro de partículas de aire de alto rendimiento o los filtros EPA, que es muy comunes también en algunos ámbitos hospitalarios de mayor complejidad. Sin embargo, si no tuviéramos estas salas acondicionadas con esta presión negativa o con estos filtros EPA, podemos utilizar
salas en las cuales haya una ventilación adecuada y que esta ventilación no sea expuesta directamente al servicio, a la atención de salud, sino tenga a una área externa en la cual no pueda haber contaminación al otro lado de las áreas. Cuando hacemos algunas visitas a los establecimientos y hago este comentario al respecto, generalmente las salas de aislamiento que se han identificado están en el centro del servicio, cuando deberían estar a un lado. Recordemos que es bastante común tener no solamente aislamiento por influenza, sino también por tuberculosis u otras enfermedades también respiratorias, y entonces hay que evidenciar y verificar si realmente nuestra sala de aislamiento o la sala donde vamos a hacer el aislamiento por corte reúna estas condiciones y no sea un foco infeccioso para poder diseminar mucho más estos agentes patógenos. Como bien mencionábamos, básicamente el personal de salud debe tener cuatro equipos, que son conformados para su equipo de protección personal indispensables. Primero tenemos los guantes, como medida necesaria para el manejo del paciente en el tema de las secreciones, para el manejo de las venopunciones, y etc. Pero de estos guantes lo que tenemos que rescatar es cómo se utiliza el adecuado, correcto o correcto uso de los guantes. Y que si en caso consideramos los guantes de vinilo, los guantes de diagnóstico, los guantes quirúrgicos, va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos del material en nuestro establecimiento y también del procedimiento o la atención que vayamos a realizar. Eso para nosotros es muy importante. Tanto en el personal profesional, ya sea enfermería, médico u otro equipo de personal de salud, como también el personal técnico, como también el personal de limpieza. Y esto para nosotros es importante. A veces cuando ahondamos en tema de prevención y control, trabajamos mucho con el equipo de personal de salud, pero dejamos de lado al personal de limpieza, al personal administrativo, que en algunos casos pasan a hacer inventario de pacientes y también pueden tener este contacto que podría ser innecesario si es que ellos no saben a qué se están exponiendo. Lo otro es el uso de la bata, y esto es importante, la correcta colocación de la bata para utilizarla en la atención de estos pacientes. El correcto anudado como corresponde, tanto a nivel del cuello como a nivel de la cintura, y la forma del descarte posterior también va a ser importante para la diseminación de estos microorganismos. A veces con mucha pena podemos visualizar batas en las cuales solo se anudan en la parte del cuello y generan una falsa seguridad porque en la parte de la cintura la bata anda como si fuera un mantel, por decirles, y no va a generar la adecuada protección. Ese personal al final sí lleva debajo de su uniforme la transmisión de virus, lo más probable, dado que la bata no siempre va a cubrir si no está anudada. Lo otro es que las batas también se utilizan y deben ser descartadas para el día nada más, ¿no? Utilizadas en el día con un perchero adecuado en la antesala para ingresar a estas salas de aislamiento, y que deberían ser descartadas y deberían saber quiénes las van a utilizar y cómo las van a utilizar. Esto es importante. Recordemos que si ya ha sido utilizada la bata, tiene una zona limpia y una zona contaminada. Si hay una mala colocación, lo más probable es que el personal que la esté utilizando se esté generando una falsa seguridad de que sí está utilizando este equipo de protección personal de manera adecuada y que está aislando el microorganismo de su ropa o de su uniforme, y sin embargo no es así y probablemente está diseminando. El tercer equipo de protección personal que debe ser utilizado obligatoriamente es la mascarilla de respiración, como ya hablábamos, sea una mascarilla de respiración con filtro N95 o también puede ser los respiradores N95. Mascarilla porque según vemos en el diagrama hay ciertos diseños según ciertas industrias que las producen,
pero que debe tener importante el filtro que debe ser N95 porque sabemos que involucra la protección que tiene de acuerdo al diámetro de estos virus respiratorios. Las gafas protectoras o la mascarilla facial, que también es importante, dado que se pueden haber procedimientos que requieran salpicaduras o sucedan dentro de estos procedimientos salpicaduras y requerimos la protección adecuada. En el tema de las gafas sí es opcional según la condición de la atención que vamos a realizar. Vuelvo al tema del respirador y es importante la forma de la colocación que se utiliza tanto al momento de ser colocado o ser el retiro del respirador. Y eso también indica que los establecimientos de salud que realicen las compras de estos materiales deben realizar los procesos adecuados de calidad para garantizar que realmente este respirador reúna las condiciones de protección adecuadas para el personal, que involucra su prueba de ajuste dentro de ellas, ¿no? Como mecanismo. Más aún así, el personal que las utiliza debe considerar de que debe tener la integridad necesaria para brindar esa seguridad correspondiente. No debe tener ningún tipo de perder la forma, como ha sido elaborado, o que debe estar húmedo, o que sean de días anteriores, y eso también ha sido un motivo de discusiones en algunos durante la aplicación de estos equipos, puesto que el periodo del tiempo, no hay un periodo explícito que indique que esto vale para 15 días, para 7 días, para 3 días, sino depende del modo del uso y a las situaciones que ha sido expuesta este equipo de protección personal. Recordemos que si es un respirador de forma cónica y ha perdido su forma, ya no brinda las condiciones necesarias para esta protección. Si es una mascarilla y esta mascarilla está húmeda por las secreciones constantes que también puede ser que se emitan cuando se utilice o al procedimiento que ha sido expuesto ha tenido estas alcanzado a esta mascarilla, ya tiene que ser invalidado, por lo tanto tiene que haber el recambio correspondiente. Entonces, no en base a periodos establecidos porque no existen, si algunos tienen periodos son referenciales, sino más en relación al uso y a la exposición que ha tenido este equipo de protección personal. Otra consideración es importante, como ya mencionamos, es el tema del control del acceso de los visitantes. Es importante que el personal de salud, recordemos que el paciente no es aislado, lo que se aísla es el virus. Entonces, es necesario que el paciente mantenga contacto con sus familiares porque es parte de su atención, en la recuperación que puedan tener y cómo estos pueden influenciar en su estado anímico del paciente. Entonces, no podemos restringir la visita total, sino controlar este acceso para poder identificar quiénes son los indispensables para el contacto con el paciente y poder educarlos adecuadamente. Asimismo, también recordarles que si ellos son contactos de nuestros pacientes con este virus respiratorio, positivos a virus respiratorios, necesitamos educarlos sobre cuáles serían las áreas de desplazamiento dentro de los establecimientos, a fin de evitar que puedan diseminar en otras áreas de nuestro servicio de salud. La educación del paciente y de los familiares es básico e indispensable. Sin embargo, a veces podemos dejarlo de lado por estar más ocupados en temas de la atención del propio paciente, pero es necesario dado que ellos contribuyen también a esta prevención de la diseminación. Necesitamos que estos pacientes, y generalmente con la ayuda de carteles, de explicarles cuáles son los usos de los equipos de protección personal, qué es lo que estamos ayudando para evitar cuando hay salas de aislamiento, ¿verdad? Y también considerarles el tema de la visita que no debe estar presente cuando hay procedimientos con aerosoles, explicándoles el riesgo que existe de transmisión y es mucho más alto que al toser o hablar. Y también considerar
cuando los cuidados posteriores al alta que deberían tener con estos pacientes, ¿no? Son cuidados importantes, son explicaciones que nos recae sobre todo el personal de salud, desde el personal técnico, el personal de limpieza, hasta el personal de enfermería, el personal médico, todo aquel equipo de salud debería realizar algún tipo de educación y creo que esto es importante no olvidarlo porque todo momento es importante para poder hacer la educación correspondiente sobre los hábitos que puedan tener tanto el paciente como los familiares. Otra consideración importante es el tema de la limpieza. Una de las publicaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud establecía que todas las secreciones respiratorias y los líquidos corporales, e incluso las heces diarreicas de los pacientes con influenza, deben ser considerados potencialmente contagiosos. O sea, esto en función también a la ley de la universalidad. Sin embargo, dicen que, se establece que podrían variar el potencial de contagio según la cepa que podría ser de diferentes tipos de virus, pero que es indispensable tomar en consideración la limpieza y la desinfección estándar, como cualquier otra atención para otro paciente. Es necesario considerar importante la limpieza con los detergentes que correspondan, detergentes enzimáticos que son los ideales para hacer la limpieza tanto de superficie, ¿no? Como los equipos biomédicos y también el tema de la limpieza del ambiente, la unidad que pueda tener el paciente, ¿no? Esto es importante también considerar que es necesario en las últimas normas vigentes, si no me equivoco, el hipoclorito de sodio, a pesar de que puede ser corrosivo, es una opción también que debe ser utilizada para esta limpieza de los ambientes. Bien, frente a ello, recordar que es necesario considerar la importancia de no solamente la atención del paciente, sino que desde ya el descarte previo de los virus respiratorios, necesitamos acompañar tanto los equipos de protección personal, las salas de aislamiento que deben ser acondicionadas, la limpieza y la desinfección, así como también la educación tanto del paciente como de los familiares para todos contribuir y cerrar el círculo de este control en la propagación de los virus en los establecimientos de salud. Eh, Agradeciendo su atención, esto sería el tema a desarrollar. Cualquier cosa, están ahí los correos que podemos estar en contacto para poder resolver si quedara alguna duda al respecto. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. No sé cuánto me demorará, pero le tengo que cortar. No sé cuánto me demore. ¿Cómo? ¿No tengo que dar pausa? Claro, para que no grabe. Pero como le pusiste mute, ¿no? No.